Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hola familia, ¿cómo están el día de hoy? Martes 24 de diciembre. Es un gusto estar con ustedes compartiendo a vísperas de Navidad, Nochebuena. De verdad que hoy tenemos una palabra, un regalo del cielo. Vamos a estar leyendo Lucas 1, 39 al 56 y el tema es gratitud y alabanza. Pero antes de comenzar, ¿por qué no oramos? Amado Señor, te doy gracias por este día. Gracias, Padre Santo, por tu palabra que nos va a hablar el día de hoy. Oro, Señor, que prepares nuestros corazones, prepara también nuestro espíritu para recibir y ser transformados por este mensaje. Y queremos desearte un feliz cumpleaños, aunque tal vez no sé la fecha exacta donde naciste. Te honramos y te damos gloria y te reconocemos en este día. Te amamos y oramos todo esto en tu nombre, Jesús. Amén. Ok, voy a leer los versículos 39 al 43 primero, o tal vez 44. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre». Entonces, vamos a reflexionar un poquito sobre la vida de Elizabeth. Elizabeth estaba llevando en su vientre a quien sería Juan el Bautista, un profeta que vendría con el espíritu y el poder de Elías a preparar el camino para el Señor Jesús. Juan el Bautista cumplirá la función de preparar los corazones de los hijos de Israel para que éstos se vuelvan al Señor y estén dispuestos a la llegada de Jesús. Estén dispuestos a abrir su corazón al mensaje de Jesús. Entonces ya la concepción de Juan había sido todo un milagro, porque tanto Zacarías como Elizabeth eran de edad avanzada. Es en todo este contexto que llega María a visitar a Elizabeth, su prima, si no me equivoco. Y lo que ocurre es que Elizabeth y creo que también Juan fueron llenos del Espíritu Santo. Juan desde el vientre saltó de alegría. Y Elizabeth se llenó del Espíritu y dijo unas palabras que fueron inspiradas por Dios mismo. «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». Elizabeth, vemos en ella que no mostró ningún tipo de envidia por el fruto del vientre de María. No es que dijo: «Uy, tú tienes al Salvador y yo tengo nada más al profeta que va a preparar el camino». No, ella reconoció el papel que María cumpliría en el plan redentor de Dios y también la naturaleza divina de Jesús. Bendito puede ser traducido como exaltado. Ella reaccionó con exaltación, con regocijo, porque por medio del Espíritu pudo ver al Dios que estaba en su vientre. La madre de mi Señor. Esto más que una alabanza a María, esta se trata de una alabanza al Hijo que está en su vientre, que es Señor de señores. ¿Cuántos quisiéramos esa llenura del Espíritu para poder ver con regocijo a Dios a nuestro alrededor, a Dios moviéndose, a Dios revelándose, como se nos dijo en Mateo 25:35? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Que esta Navidad Dios abra nuestros ojos para poder ver al hambriento y darle de comer, para poder ver al que tiene sed y darle de beber,
para ver con compasión al forastero y darle alojamiento, para proveer de ropa al que lo necesita, para atender al enfermo y para visitar al que está en la cárcel. Seguimos leyendo los versículos. El versículo 45 de la respuesta de Elizabeth es lo que sigue. Bienaventurada la que creyó, porque se le cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces, Dios cumple sus promesas. Aun si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo, como dice 2 Timoteo 2:13. Entonces, ¿cómo recibimos esas promesas del Señor? Por medio de la fe. María dice que creyó. Bienaventurado la que creyó. Bienaventurada. Oh, cuán feliz la que tiene fe. Y ahora vamos a leer la respuesta de María en los versículos 46 a 56. Esta respuesta se le llama el Magnificat de María. Y antes de leerla, quiero nomás decir que es una respuesta que está llena de alusiones al Antiguo Testamento. Y esta revela cuán llena María estaba de la palabra de Dios. Y creo que también revela de dónde venía tanta fe, porque estaba llena de la palabra de Dios. Cuando vemos a María, vemos a una adolescente sumisa al Señor, dispuesta a hacer su voluntad, sea cual sea el costo, porque recordemos que quedar embarazada fuera del matrimonio en ese tiempo, la pena era ser apedreada. O sea, María podía morir apedreada. Y aún así decidió obedecer al Señor. Ella fue humilde. Más adelante vamos a leer lo que respondió, pero nada más quería dar esta breve introducción porque me parece que es un ejemplo también a seguir. Entonces, en el versículo 46, María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Se quedó entonces María con Elizabeth, con ella, como 3 meses, o sea, hasta que dio luz más o menos. Y después se volvió a su casa. Ay, me encantan estos versículos. Incluso creo que puedo leer en algunas partes, en la otra versión que dice: engrandece mi alma al Señor. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Cuando vemos a María, como decía, vemos a una jovencita que alababa a Dios, que realmente tenía ese mismo corazón de Juan el Bautista, que es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es lo que la hacía tan grande a los ojos de Dios, ¿no? Ella creía en Dios y lo que le decía, porque conocía la palabra de Dios. Y es un ejemplo de cómo la fe viene por el oír y el oír de la palabra. En el versículo 47, cuando habla de cómo se regocija en Dios su Salvador, vemos que María estaba reconociendo a Dios como su Salvador. No se estaba considerando a sí misma como inmaculada, sino que demostró su necesidad de un Salvador. El versículo 48 en la otra versión dice: porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa. María demostró humildad, no solo con estas palabras, sino con su vida misma. Realmente el reino de Dios es al revés. Él exalta al humilde y mira de lejos al altivo y al orgulloso. Más adelante dice que actuó con todo poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes.
llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Que el Señor nos ayude a que nuestro corazón se mantenga manso y humilde, como el de Jesús y como el de María. Algunos versículos, quiero reflexionar un poquito sobre lo que es la humildad. Algunos versículos de la Biblia, como por ejemplo Colosenses 3:12, hablan de la humildad de la mente. Quiere decir que esta humildad no solo se trata de una conducta externa, sino que es una actitud interna del corazón. Es lo opuesto al orgullo, pues. Y el orgullo puede ser un pecado silencioso porque puede estar actuando en nuestra mente, en nuestro corazón, y no necesariamente revelarse en el exterior. Alguien puede tener una apariencia de humildad, pero tener un corazón lleno de orgullo y de arrogancia. Jesús dice en Mateo 5:3 que aquellos que son pobres en espíritu tendrían el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu significa que solo aquellos que admiten una ruina absoluta de la condición espiritual, aquellos que admiten en humildad cuánto necesitan de Dios, heredarán el reino de los cielos, heredarán la vida eterna. Por tanto, podemos decir que la humildad se vuelve como un prerequisito para el cristiano. María, cuando dijo mi Salvador, reconoció su falta de mérito y su completa incapacidad para salvarse a sí misma. Y nos demostró que esa misma necesidad es la nuestra. Así como Jesús no vino para ser servido, sino para servir, en Él podemos tener este ejemplo de humildad. Nosotros necesitamos comprometernos, y ya nos llamamos cristianos, necesitamos estar comprometidos a servir a los demás, considerando a los demás por encima de nosotros mismos, como dice Filipenses 2:3. Lo opuesto a la vanidad, lo opuesto a la ambición y a las luchas egoístas que vienen con la autojustificación y la defensa propia, es vivir en humildad para servir a los demás. Jesús fue obediente al Padre hasta la muerte y la muerte de cruz. María estuvo dispuesta a morir por obedecer a Dios, porque la paga de recibir a Jesús, si es que José no la aceptaba, iba a ser la muerte apedreada. Así también nosotros, si nos llamamos cristianos, Cristos chiquitos, imitadores de Jesús, necesitamos vivir en humildad, dispuestos a dejar de lado todo egoísmo y sujetarnos en obediencia completa a Dios y a su palabra. Ese es el ejemplo de humildad que necesitamos seguir. Y seguimos reflexionando ya casi para terminar. Solo quiero añadir cómo el versículo 49 habla de lo siguiente. María dice, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Santo es su nombre. Y aquí solamente quiero animarte a tomar un minuto para recordar y agradecer la última grande cosa que ha hecho Dios Todopoderoso contigo. Yo sé que hay muchas, pero nada más recuerda la última más grande que te ha impactado. Y tomes este tiempo, si quieres pausa el video. Agradece en tu corazón, adórale, alábale, engrandece a Dios por esas grandes cosas que Él ha hecho contigo. Y entonces nada más para recapitular. Ahora sí, ya terminó el minuto. Al inicio vemos que Elizabeth no pudo ver, gracias al Espíritu Santo, a Dios en el vientre de María. Y cuán necesario es para nosotros pedirle a Dios que abra nuestros ojos para poder verlo a nuestro alrededor, en especial en esta Navidad. Que Dios nos dé oportunidades para dar de comer al hambriento, para dar de beber al sediento, para alojar al forastero, para vestir al que no tiene ropa, para atender al enfermo y para visitar al que está en la cárcel. Padre Santo, danos esas oportunidades, abre nuestros ojos a esto. La segunda lección que nos llevamos es que Dios siempre cumple sus promesas y estas promesas las recibimos por fe. ¿Cómo alimentamos nuestra fe? Con la palabra de Dios. Segundo punto, claro. Tercer punto, vivamos en humildad.
Tenemos suficientes ejemplos y la humildad puede ser camuflada con el orgullo puede ser camuflado con actitudes externas, pero Dios quiere a una persona humilde y mansa de corazón, tanto en el interior como en el exterior. Sigamos el ejemplo de obediencia de Jesús y de María, dispuestos a obedecer a Dios hasta la muerte. Ese es el cuarto punto, obedecer a Dios en humildad hasta cueste lo que cueste. Y el último y quinto punto, demos gracias y alabemos al Dios que ha hecho grandes cosas con nosotros. Qué hermoso mensaje nos llevamos esta Navidad. Gracias, Dios, por tu palabra que nos ha hablado el día de hoy. Gracias porque enviaste a Jesús tan humilde, tan obediente, Señor, por amor a nosotros. Y aun cuando no merecemos tanta gracia y tanta perdón, tú lo das libremente y queremos devolverte ese amor con más amor, Señor. Ayúdanos, abre nuestros ojos a poder ver a nuestro alrededor. ¿A quién podemos mostrar el amor que nos has regalado? Padre Santo, oro también porque nos ayudes a dejar de lado el orgullo y abrazar la humildad. Padre Santo, ayúdanos a obedecerte, cueste lo que cueste. Y queremos tener fresca nuestra memoria todas las grandes cosas que haces por nosotros y vivir agradecidos cada día, porque tú eres un Dios bueno, un Dios santo y todopoderoso. Te amamos y oramos todo esto en tu nombre. Amén. Amén, familia. Tengan una feliz Navidad. Los quiero mucho y ya nos vemos pronto. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.